Después de haber analizado lo que son las integrales inmediatas o directas, ahora vamos a ver un nuevo tema que es integrales por cambio de variable o sustitución. Pero lo importante es saber cuándo utilizar este método. Este método se aplica cuando no puedes integrar una integral de forma directa, como lo hemos venido realizando. ¿Por qué no la puedes integrar de forma directa? Porque esa función o esa integral se encuentra afectada por potencias, raíces, productos y cocientes, es decir, lo que te dificulta aplicar una fórmula directa. Para eso tendríamos que aplicar este método que es integrales por cambio de variable o sustitución. Para que se entienda un poquito mejor, en cálculo diferencial, cuando teníamos una función afectada por una potencia o raíz o algo, aplicaban lo que era regla de la cadena. En cálculo integral no tenemos una fórmula como tal, lo que tenemos es el método de cambio de variable, que ahorita lo vamos a ver más a fondo, cómo es que se aplica. Aquí te dice más o menos en qué consiste. Te dice que lo primero que tienes que hacer es identificar el valor de la función u. Como su nombre lo dice del método, es sustitución o cambio de variable. Es decir, aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo, lo que yo les comentaba, la función principal se encuentra afectada por una potencia, que en este caso es el 4. Cuando la función principal se encuentra afectada por una potencia, no hay una fórmula directa de nuestras integrales inmediatas que nos sirva para integrar. Por lo tanto, vamos a hacer lo que te dice aquí, identificar el valor de la función. Ese valor va a ser el que se encuentra afectado por una potencia, por una raíz o por un producto, por un cociente. En este caso es esto. Esto es lo que se encuentra afectado por una potencia, que es 4. Entonces a esto lo vamos a nombrar como u. Lo vamos a cambiar, vamos a sustituir. Ya no va a ser 5x menos 2, ahora va a ser u. Ahora le vamos a nombrar u. Bueno, ya que identificaste tu u, lo anotamos aquí a un lado y sería que u es igual a 5x menos 2. Esto es tu u. Después te dice que de haber obtenido el valor de la u, tienes que obtener su derivada, es decir, tenemos que derivar esto. Derivamos u. La derivada de u es igual, la derivada de 5x menos 2 viene siendo 5. Y cuando derivamos, en este caso siempre agregamos el diferencial de x. ¿Por qué diferencial de x? Porque está respecto a x la función, o sea, tiene literal es x. Y aquí viene algo muy importante y algo muy interesante que nos va a ayudar en este método. Siempre este diferencial de x, después de que lo agregas, lo tienes que despejar de aquí, porque después lo vamos a utilizar. Bueno, para poder despejarlo, lo que nos está estorbando, por así decirlo, es el 5. Este 5 hay que quitarlo para dejar solamente el diferencial. El 5 está multiplicando el diferencial, por lo tanto, al mandarlo del otro lado, pasaría dividiendo. Por lo tanto, lo volteo nada más y pongo que el diferencial de x es igual. Como el 5 va a pasar dividiendo, pero ¿a qué va a dividir? Al diferencial de u. Entonces te quedaría diferencial de u sobre 5. Y ya tienes despejado el diferencial de x. Ahorita vamos a ver la importancia de esto. Bueno, ya hicimos los primeros pasos. Una vez que ya identificamos que esto es u, vamos a transcribir nuestra función. Ya no va a ser 5x menos 2, sino ya vamos a ponerle que es u. Es decir, lo vamos a nombrar de esta manera. Sería integral de u, porque u es 5x menos 2. Pero ojo, como está afectada una potencia, este no se desaparece, sino que sigue afectado por esa potencia, es decir, queda la 4. Y aquí viene lo interesante, lo que les decía, el diferencial de x ya no vas a poner el diferencial de x, vas a poner lo que equivale a lo que obtuviste que vale el diferencial de x, que es diferencial de u sobre 5. Y ya tenemos, por así decirlo, una función totalmente nueva, que lo que estamos haciendo es acercarnos a ponerla de tal manera que le podamos aplicar una fórmula directa. Bueno, al observar esto veo que tengo un coeficiente numérico que es el 5. Acuérdense que en las integrales existe la propiedad que cuando tienes coeficientes numéricos los puedes sacar de la integral, es decir, los puedes poner acá afuera. Entonces, para sacar este 5, ¿cómo lo sacaríamos? Aunque no está escrito, pero nosotros sabemos que aquí hay un 1. Entonces, este vendría siendo como un quinto. Entonces, al sacarlo de la integral, te quedaría igual a un quinto integral de, esto pasa tal cual, u a la 4, y como ya quitamos los coeficientes numéricos, nada más te quedaría el diferencial de u.
Bueno, repito, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Para poder aplicar una fórmula, para poder acomodarlo de tal manera que ya se le pueda aplicar una fórmula. Así como yo ya lo tengo, esta función, yo ya le puedo aplicar una fórmula. ¿Qué fórmula es la que le puedo aplicar en este caso? Hay una fórmula que te dice que la integral de u a la n es igual a un más 1 sobre n más 1 más c. Entonces esta es la fórmula que yo ya le puedo aplicar en este caso, porque esto es u a la n, esto es u a una potencia. Entonces lo hacemos, aplicamos esa fórmula, sería integral de 1/5. Cuando ya voy a aplicar fórmula de integración, el símbolo de integral desaparece, entonces sería u a la 4, pero te dice que es n más 1, es decir, 4 más 1 te quedaría a la 5, sobre n más 1, que sería 4 más 1, también te queda igual al 5, es decir, te debe de quedar lo mismo en el exponente que abajo en el divisor. Entonces esto y el 1/5, como nos integra, solamente se pasó. Y como ya aplicamos fórmula de integración, no se nos tiene que olvidar lo más importante, el más c, tiene que ir aquí acompañado del más c. Todavía podemos compactar esto, todavía reducirlo, hacerlo más estrecho este resultado. ¿Qué haríamos? Multiplicaríamos 1 por u a la 5, te quedaría u a la 5 sobre 5 por 5 serían 25 más c. Se puede decir que aquí ya está nuestra respuesta, pero no es correcto todavía dejarlo expresado así. Ahora tenemos que hacer lo inverso. Hace rato cambiamos esto por u. Ahora, esta u no es recomendable dejarlo así, sino que sustituir a lo que realmente vale u. Es decir, ¿qué es lo que realmente vale u? 5x menos 2. Entonces mi resultado final sería sustituir esta u por su valor original, que era 5x menos 2, pero ojo, está afectado a la 5, sería a la 5 sobre 25 más c. Y esto sería ya mi respuesta final. Se va jugando como un poquito con el cambio de variable, pero al final siempre se tiene que dejar expresado con su valor real de lo que vale u. Y este sería nuestro primer ejemplo de este tema. Tenemos otro ejemplo donde tendremos que aplicar el método de cambio de variable, pero vamos a ver por qué lo tenemos que aplicar. Si se fijan, aquí tenemos el producto de dos funciones. Como nos lo hacía nuestra referencia, que cuando tenemos el producto tenemos que utilizar cambio de variable, y también tenemos una función afectada por una raíz, entonces tenemos que aplicar cambio de variable. En cálculo diferencial, recordaremos que cuando teníamos el producto de dos funciones aplicábamos la regla de u por v, pero aquí no tenemos una fórmula como tal, entonces tenemos que aplicar el método de cambio de variable. En este también aplica cambio de variable. Pero bueno, lo más importante es primero identificar cuál va a ser tu u, qué es lo que vas a cambiar de variable. Y te dice que es aquella función que está afectada por una potencia o raíz. Entonces, esto es lo que está afectado por una potencia o raíz, que sería, esto vendría siendo u. Entonces, anotamos aquí a un lado que u es igual a x cuarta más 2. Ese es el primer paso. Segundo paso, hay que derivar u. Entonces, la derivada de u vendría siendo x cuarta, sería 4x cúbica, la derivada número 0, entonces sería diferencial de x. No olvidemos que tenemos que despejar el diferencial de x, por lo tanto, el diferencial de x nos queda igual a este 4x cúbica, como está multiplicando al diferencial de x, va a pasar dividiendo, entonces te quedaría diferencial de u sobre 4x cúbica, y ya tenemos despejado el diferencial de x. Ahora hay que cambiar todo esto. Como no hicimos cambio de variable, se va a pasar tal cual, es decir, pasaría escrito como integral de 7x cúbica. Y esto, acuérdense que esta raíz se puede aplicar la propiedad de los exponentes y se puede cambiar cuando tenemos una raíz de x a la n y a la m. Esto es igual a x a la n sobre m. Entonces aplicamos la propiedad de los exponentes y cambiamos la raíz a un exponente racional. Entonces esto nos quedaría escrito como u, porque esto ya viene siendo u elevado a la 1/5. Y ya no vamos a poner diferencial de x, vamos a poner lo que vale diferencial de x, que vendría siendo derivada de u sobre 4x
cúbica. Y hasta ahorita todo lo vamos preparando para poder utilizar alguna fórmula. Yo les hacía mención que en las integrales existe la propiedad de que los números se pueden sacar afuera de la integral. Por lo tanto, como los números los podemos sacar de la integral, vemos qué números podríamos sacar. Podríamos sacar este 7 y este 4. Nada más que, ojo, este 7 está en la parte del numerador y el 4 está en la parte del denominador. Entonces, al sacar tanto el 7 como el 4, se sacarían pero en forma de fracción. Es decir, nos quedaría como igual a 7 cuartos. Porque esto es como está dividido entre 1, está en el numerador y está en el denominador. Entonces, saca como 7 cuartos integral de x cúbica, porque ya al quitar el 7 solamente te queda x cúbica, y esto pasa como u a la 1/5, y esto nos quedaría como diferencial de u sobre x cúbica. Todavía no estamos integrando, solamente estamos preparando para poder aplicar una fórmula, pero hay que prestar algo con atención. Yo aquí tengo x cúbica sobre x cúbica, porque esta x cúbica es como también si estuviera dividida entre un 1. Si yo divido x cúbica entre x cúbica, o como a veces se conoce que es como cancelar, que es x, se cancela x cúbica con x cúbica, que realmente no es que se cancele, sino que dividido x cúbica entre x cúbica te da 1. Entonces, como te da 1, pues no te afecta que ya las quites, que las dejes de poner. Por lo tanto, al quitarlas, te quedaría como 7 cuartos integral de, ahora ya como se quitó la x cúbica, nada más sería u a la 1/5 diferencial de u. Como ya no está dividido, ya no te quedaría así. Y como ya llegamos a esta parte, pues volvemos a aplicar la fórmula de integral de u a la n, que es igual a u n más 1 sobre n más 1 más c. Entonces ya podemos aplicar esta fórmula. Por lo tanto, ya vamos a proceder prácticamente a resolver nuestro ejercicio. Como ya vamos a aplicar fórmula, ya el símbolo de integral va a desaparecer. Te quedaría 7 cuartos de u 1/5 más 1, es decir, 1/5 más un entero. Como son quintos, 1/5 más 5 quintos te van a dar 6 quintos. Sobre, también te quedaría lo mismo en la parte de abajo. 1/5 más un entero, que serían 5 quintos, te quedarían 6 quintos más c. Ojo, nada más que aquí tú tienes fracciones y tienes fracciones. Este 7 cuartos se está dividiendo al 6 quintos. Hay que recordar que en fracciones, cuando tú tienes fracciones y se dividen fracciones, c sobre d, cuando se dividen fracciones se multiplican cruzado, es decir, te queda a por d sobre b por c. Entonces aquí, como 7 cuartos se está dividiendo a 6 quintos, se van a multiplicar de manera cruzada, 7 por 5 y 6 por 4. Entonces nos quedaría 7 por 5 son 35 sobre 6 por 4 son 24, y como ya se dividió, nada más te queda u a la 6 quintos, y no se nos olvide el más c. Esta u también se puede decir que está en la parte de arriba, entonces puede abarcar todo. Quedamos que todavía no podemos decir que es nuestra respuesta final, sino que hay que sustituir esta u por su valor real, lo que equivale a u, que para este problema, ¿cuál es el valor real de u? U viene siendo x cuarta más 2, por lo tanto cambiaríamos y sería 35 por lo que vale u realmente, que sería x cuarta más 2 a la 6 quintos. Está a la 6 quintos sobre 24 más c. Y otra manera de expresar esto sería cambiar este exponente racional por raíz, es decir, podríamos ponerlo así, sería 35, aplicando la ley de los exponentes. Como ahora lo tenemos así, lo vamos a pasar de esta manera. Entonces te quedaría raíz quinta de x cuarta más 2 a la 6 sobre 24, y no se nos debe de olvidar el más c. Y ahora sí, esta es nuestra respuesta final del segundo problema.
En nuestra respuesta final de este problema, como podemos ver, 35 y 24 no lo podemos reducir, por lo tanto se quedan así. Si se pudieran reducir, pues lo reducimos, pero como no se pueden reducir, lo dejamos así, de esta manera. Y bueno, para finalizar los ejemplos, vamos a hacer este último, y analizando podemos observar que tenemos una función elevada a una potencia, que es una potencia irracional, y tenemos escrito de esta manera, pero si se fijan, este 2 puede multiplicar sin ningún problema al x, es decir, pudiéramos transcribir esto de distinta forma, es decir, ponerlo como integral de 2x, pasarlo al principio del 2x por x cuadrada más 3 elevado a la 4 tercios diferencial de x. Esto y esto es lo mismo, nada más vamos a ver por qué lo acomodamos ahorita así, de esta forma. Bueno, siguiendo el orden para solución de estos ejercicios, identificamos cuál va a ser la u, y pues por default sé que va a ser esto la u porque es la función elevada a una potencia, aunque es racional, pero está elevada a una potencia. Entonces esto va a ser u. Entonces, para que se entienda, voy a pasar esto nuevamente acá abajo. Sería integral de 2x por x cuadrada más 3 a la 4 tercios diferencial de x, y quedamos que esto va a ser u. Entonces esto va a ser u. Pongo aquí que u es igual a x cuadrada más 3. Derivamos u, que sería la derivada de u es igual a la derivada de esto, sería 2x, y agregamos siempre el diferencial de x. Y hay que despejar este diferencial de x, por lo tanto, ¿cómo nos queda despejado el diferencial de x? Ya lo voy haciendo un poquito más rápido porque ya expliqué el procedimiento. Entonces hay que despejar el diferencial de x, por lo tanto te quedaría diferencial de x es igual a du sobre 2x. Y ahora sí vamos a sustituir esto. Bueno, sustituimos esto, como no está afectado se va a pasar tal cual, sería 2x por u, porque esto ya es u, elevada a la 4 tercios, ya no es diferencial de x, vamos a poner lo que vale, que sería du sobre 2x. Ahora bien, vamos a ver qué tenemos aquí. Si se fijan, pues tenemos números también, tenemos términos iguales, 2x y 2x, que si divides 2x entre 2x te da 1, por lo tanto de una vez aquí podemos eliminar, por así decirlo, estos dos términos que realmente divididos uno al otro te dan 1, por eso se pueden reducir a 1. Entonces te quedaría nada más esto, te quedaría u a la 4 tercios. Entonces cambiamos y sería integral de u elevada a la 4 tercios por diferencial de u, porque ya cancelé estos dos, 2x y 2x. Si hubiéramos sacado los coeficientes numéricos, el 2 y el 2 también te da igual a 1 y podías cancelar el x y el x, pero no tiene caso. Por eso, si se fijan, hice esto de juntar el 2 con el x, para que a la hora de que aquí nos quedaran iguales, pues lo pudiéramos cancelar. O la otra hubiera sido sacar los dos y después te iba a quedar xx y lo ibas a cancelar. De todas maneras iba a ser el mismo procedimiento. Bueno, ya tengo una fórmula. Vamos a seguir aplicando la que hasta ahorita estamos viendo, que es la de integral de u a la n, que es igual a u n más 1 sobre n más 1 más c. Entonces te quedaría igual a u 4 tercios más 1 entero, es decir, como lo tienes en tercios, 4 tercios más 3 tercios te quedan 7 tercios. Sobre, también te tiene que dar lo mismo, porque 4 tercios más 3 tercios serían 7 tercios. Y finalmente más c. Aquí, aunque no esté escrito, pero sabemos que hay un 1. Y ese 1 también puede estar dividido en 1. Lo que hicimos en el ejemplo anterior es de que cuando se está dividiendo 1 entre esto, se debe de multiplicar cruzado, es decir, 1 por 3 te va a dar 3. Se van a como invertir los términos, los coeficientes numéricos, y te quedaría 3 séptimos de u a la 7 tercios más c. Pero ¿por qué te quedó 3 séptimos? Porque aquí hay un 1 que aunque no estaba escrito, pero se está dividiendo 1 entre 7 tercios, y también un entero dividido entre 1, pues expresado en fracción, por así decirlo, ¿sabe? Para que identificaras que 1 por 3, 3, 1 por 7, 7. Por eso se invierten los coeficientes numéricos. Y ya está aquí la solución.
que finalmente tenemos que sustituir esta u por el valor real. ¿Cuál es u? U es x cuadrada más 3. Entonces voy a sustituir y voy a poner que es 3 por u, que viene siendo x cuadrada más 3 elevado a la 7 tercios sobre 7. Como el 3 y el 7 no tienen mitad ni tercera, no se pueden reducir, se dejan así y no se nos debe de olvidar el más c. O también puede ser esto expresado en raíz, que sería 3 raíz cúbica de x cuadrada más 3 a la 7 sobre 7. Y finalmente no se nos olvide el más c. Y esa sería la solución final de mi ejercicio. Espero se hayan comprendido con estos ejemplos este tema y podamos ahora ser capaces de resolver algunos ejercicios.